Damos gracias a Dios que aún en medio de este contexto difícil a nivel mundial, este contexto de pandemia en el cual nos encontramos en cuarentena en todo nuestro país, podemos encontrarnos a través de las redes, a través de estos medios, para que precisamente podamos comunicarnos, pero más grande aún es poder tener la palabra de Dios que nos transmite el consejo de Dios para que aún en medio de esta dificultad nosotros sepamos cómo debemos de desenvolvernos en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, pero por sobre todas las cosas, en algo que es de vital importancia y que es la columna vertebral del hogar, la comunicación en el matrimonio. ¿Sí? La comunicación en cuarentena es el tema. Y a veces podemos ponerle un signo de interrogación. ¿La comunicación está en cuarentena? ¿Estamos escasos de comunicación o nos estamos aprendiendo a comunicar en tiempos de cuarentena? Pero la palabra de Dios tiene consejo para que lo apliquemos absolutamente en cada una de las áreas de nuestras vidas, en los distintos tiempos que nos toque vivir. Decía el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y si bien los contextos de pandemia en la historia no son los mismos de la actualidad, no hay nada nuevo, estamos en medio de un temor masivo en función de algo que es el resultante del pecado del hombre, las enfermedades, sean cual sea el nombre, sea cual sea la cepa que estamos aprendiendo un poco también de esto, pero por sobre todas las cosas, Dios que es soberano, nos ha dejado marcados lineamientos para que nosotros prestemos atención en ocuparnos en lo que realmente importa. Proverbios, capítulo 24, verso 3. Proverbios 24, 3, los grandes desafíos de Dios, dos grandes desafíos puntualmente que vamos a desarrollar en esta hora en función de la comunicación en el matrimonio. Dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Un ejercicio que les dejo a cada matrimonio, ¿sí? Tomen una hoja en blanco, tamaño A4, un bolígrafo cada uno de distinto color, el color que le guste, y escriban este texto juntos, ¿sí? Una palabra cada uno, ¿sí? Lo más grande que puedan, y lo pegan en la puerta interior de su dormitorio, para que al levantarse sea lo primero que vean, ¿sí? Que con sabiduría se edificará la casa y solo con prudencia se va a afirmar. El gran desafío de construir, dice, se edificará, pero cuidado, que no se va a edificar y no se debe edificar a los golpes y como venga, no, dice, se edificará con sabiduría. El otro gran desafío es el de consolidarlo, ¿sí? Y dice, con prudencia se consolidará, ¿sí? Se va a afirmar. No se va a consolidar porque coloquemos peso encima, sino que se va a consolidar porque con prudencia lo vamos a ir afirmando, ¿sí? Y esto es interesante porque nos da tres valores fundamentales de la comunicación, pero cuando miro este versículo del sabio Salomón, que habla de la sabiduría, que habla de la prudencia, nos abre automáticamente las puertas a dos conceptos que nosotros a veces no tenemos en cuenta. Los repetimos, pero a la hora de comunicarnos, a la hora de la vida práctica, nos olvidamos. El primero de ellos es la sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? El mismo Salomón la definía como el temor de Dios. Decía allí en el capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y pareciera algo muy simple, hablar, bueno, Dios, conozco que hay un Dios, temor, y sí, yo tengo temor de Dios, del Dios creador, del Dios soberano y demás. Pero en realidad el temor va mucho más allá. La palabra temor, cuando la miramos etimológicamente, podemos definirla de la siguiente manera. Es la plena conciencia de que Dios siempre está.
está en todo lugar, en todo tiempo, como dice David en el Salmo 138, no solo está en los espacios físicos, sino que está en mi mente, en mi corazón. ¿Sí? Decía David, no está la palabra en mi boca, ya tú la sabes toda. Es decir, en este proceso de comunicación, en este proceso de construcción de la comunicación en el matrimonio, es importante ser sabios. Y esa sabiduría es la plena conciencia de que Dios está en mis pensamientos. Y es así que cuando nosotros nos relacionamos y nos comunicamos, muchas veces es el resultado de lo que venimos pensando. Decía el sabio Salomón en el libro de los Proverbios que el hombre tal es, y la mujer, tal es su pensamiento, tal es él. Es decir, si estás acumulando en tu mente situaciones y resultados, es decir, cuando le diga esto me va a decir esto y entonces ¿qué produce en mí? Me empiezo a enojar, no tengo idea si va a pasar, pero yo me autoconvenzo diciendo yo lo conozco, yo la conozco, me va a responder de tal o cual manera y en mi pensamiento precisamente voy generando un problema, ¿sí? Un rompimiento de la comunicación e incluso de la relación de carácter integral que Dios ha establecido. Es por eso que el salmista decía en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, cuando vienen los pensamientos, como decía Pablo, sí, todos este tipo de pensamientos que cortan y dificultan la comunicación y la relación, dice, dejalos de lado, desvestite, despojate, y en todo lo honesto, todo lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuidado que la sabiduría es la plena conciencia de que Dios siempre está. Cuando se va construyendo en tu mente la relación de la comunicación matrimonial, Dios allí está. Y la otra palabrita es la prudencia. Y la prudencia precisamente me habla de conocer, ¿sí? De ser prudente en ver cómo hago las cosas, cómo precisamente voy previamente analizando lo que viene. Por ejemplo, en la comida, ¿sí? La prudencia implica que yo no arrojo sal en la comida, no arrojo pimienta y bueno, que sea lo que Dios quiera. No, voy midiendo y voy probando, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo encuentre un equilibrio en el aroma y en el sabor. De la misma manera, cuando utilizo la salsa, ¿sí? Para que se corte la acidez, se le echa una cucharadita de azúcar y de esa manera se equilibra. Hay muchos secretos, bueno, la prudencia es el ir descubriendo cada uno de esos secretos. Hay secretos en la cocina que lo transfirió la mamá, el papá, el tío, la abuela, el primo, pero hay otros que vamos descubriendo y nosotros vamos a ir transfiriendo. Bueno, el prudente hace esto, ¿sí? El prudente, dice el sabio Salomón, ve el mal o es avisado del mal y lo evita. Es por eso que es de vital importancia que para construir y para consolidar la comunicación nosotros crezcamos en sabiduría y también crezcamos en prudencia. Y esta porción es quizás el resumen de lo que dice el Salmo 127 en los primeros versículos. Dice, si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el descanso. Muchas veces vos y yo nos esforzamos en construir, nos esforzamos en consolidar una relación matrimonial olvidándonos del gran valor de la comunicación, en primer lugar con Dios y en consecuencia los unos con los otros. Ojo que comunicarme con Dios no implica que voy a tener una buena comunicación interpersonal. Esa comunicación directa con Dios abre una comunicación directa entre Dios y yo mismo, conmigo mismo, y el resultado de mi comunicación con mi esposo, con mi esposa, es el resultado de esta comunicación hacia arriba
hacia adentro y lo que sale. Por eso Jesús mismo decía, no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale. Y por nuestra boca salen nuestros pensamientos, aquello de lo que está lleno nuestra cabeza, lleno nuestra mente. Y debemos nosotros de pensar con sabiduría, de hablar con prudencia, sea pues vuestra palabra sazonada con sal. ¿Sí? Debemos ser cuidadosos en lo que decimos y en cómo lo decimos. Y debemos de ser conscientes de que no es de vital importancia lo que tú y yo hagamos en función del matrimonio, sino en lo que dejemos a Dios obrar en función de mi persona y en consecuencia obrará en mi relación con mi matrimonio, en esta comunicación. Y en primer lugar esto nos habla del valor de una comunicación asertiva. Nosotros nos comunicamos, ¿sí? Aprendemos en el colegio que somos seres sociales, que nos comunicamos constantemente, necesitamos vivir en comunidad, pero la comunicación, ¿sí?, debe ser asertiva. No debe ser simplemente una acción de hablar, sino de tener algo que decir, de decir de manera concreta y específica. La comunicación asertiva no está dado ni se fundamenta simplemente en el hecho de yo hablo y vos me escuchás, y después al volver a hablar el reclamo de no me escuchaste porque yo te lo dije, o de este tema nosotros ya hablamos, y eso genera un nuevo conflicto donde falta sabiduría y donde falta prudencia, y en consecuencia no se puede continuar la construcción del matrimonio ni consolidar el mismo. La comunicación asertiva es aquella que en primer lugar aprende a oír. En segundo lugar, aprende a observar y en consecuencia se ocupa. Las 3 O de la comunicación asertiva, ¿sí? Aprende a oír, a observar y se ocupa en consecuencia. Eso es sabiduría y es prudencia. Muchas veces nosotros cuando hablamos, el mensaje que transferimos o el que nos transfieren a nosotros tiene interferencias. Interferencias en función de aquellas cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón. Y precisamente eso rompe la dinámica de la comprensión y de la comunicación. Es por eso que para que nuestra comunicación sea asertiva, en primer lugar no tiene que ser una comunicación a prisa, rápida, de último momento. Una comunicación como a veces cuando alguien se va de la casa y decimos, no te olvides de traer el pan, no te olvides de comprar tal cosa. La comunicación asertiva se toma su tiempo en un espacio aparte, ¿sí? Cuando ambos están tranquilos, es decir, no busques esos espacios donde recién llegado del trabajo, de las ocupaciones o la preocupación es intentar abordar temas, porque el cansancio no es buena ayuda para poder nosotros comunicarnos, sino buscar espacios donde podamos estar cómodos y allí hablarnos. No utilices la tecnología para comunicarte, ¿sí? Que no sean los mensajes de texto los que transfieran un sentimiento, una emoción del corazón, ¿sí? Todo lo contrario, busquemos, porque si no podemos generar algo distinto y eso no es asertivo. Cuando alguien lee un mensaje de texto o escucha un audio, no entiende el contexto en el cual se transmitió. Y a lo mejor transmites algo de buena gana, pero la persona que lo recibe no está en un contexto sano, no está en el mejor momento, ¿sí? Quizás pinchó una goma, quizás se peleó con alguien, pasó una situación difícil y entonces lo asume de una manera distinta a aquella a la cual se le transmitió. Cuidado, porque a veces de esa manera nosotros generamos un nuevo inconveniente, un nuevo problema, y de esa manera no tenemos una buena comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una comunicación personal, directa, así como decíamos, que aprende a oír, que aprende a observar,
y que aprende a ocuparse de manera específica, no solamente de la otra persona, no solamente del matrimonio, sino también de mí. No te olvides, construimos con sabiduría, consolidamos con prudencia. El segundo punto, no solamente el valor de la comunicación asertiva, sino el valor de la compañía que se afirma, o de un compañerismo que se afirma o que se apoya mutuamente, ¿sí? Es decir, cuando en medio de este contexto de pandemia nos toca estar más tiempo juntos, ¿sí? La comunicación asertiva es de vital importancia. ¿Por qué? Porque estamos construyendo y estamos consolidando, o estamos destruyendo y debilitando los cimientos precisamente del matrimonio y del hogar. Debemos que en esa compañía, si no estar amontonados, no estar juntos, sino que seamos una compañía en la cual podemos afirmarnos unos a otros. Y esto es difícil, mucho más en estos tiempos de cuarentena. Aquellos que nos conocen a Roxana y a mí saben que somos bastante pegotes y bastante de estar conectados directamente, pero no, o sea, no siempre, siempre fue así, pero no siempre bajo una dinámica de cuarentena. Ahora, antes de la cuarentena, nosotros tuvimos una experiencia que nos ha permitido asumirlo de una manera distinta, ¿sí? Tener una experiencia previa en la cual quizás a vos te toca luchar, adaptarte y entender lo difícil que es construir y consolidar en este tiempo de cuarentena la comunicación. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que nosotros salimos a la obra fue el tiempo de dejar nuestros trabajos y el tiempo de empezar a estar más tiempo juntos. Si bien hay actividades propias e innatas de la obra en la cual podemos separarnos y podemos estar juntos, la dinámica de la convivencia se creció, o el tiempo de esa dinámica de convivencia creció en una dimensión que fue tremenda. Fue como en estos tiempos de cuarentena, es decir, no nos asombran, para nosotros no es nada raro esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Si bien uno viaja mucho por el ministerio, pero cuando estamos juntos, el tiempo y la cantidad de tiempo que compartimos es más o menos como esto, ¿sí? Entonces tenemos que procurar una compañía, ¿sí? En la cual nos podamos afirmar. Y esto, dando otro ejemplo de carácter personal, me impactó porque no hace mucho tiempo estábamos con los hermanos de PPC de Buenos Aires, de Iglesia en Caguazú, y nos hacían una entrevista y cosas buenas de la cuarentena, ¿no? Y responde Roxana, y una de las cosas que dijo que me impactó, dice es que bueno, lo bueno de esta cuarentena es que Nelson no viaja mucho y podemos acompañarnos y apoyarnos más. Y yo pensé, digo, bueno, si era una dinámica que teníamos, pero comencé a ver, ¿sí? Y esto es la asertividad, lo que hablábamos antes, ¿sí? Y el punto que sigue, que es el valor de caminar aprendiendo, que es oír, pero no oír como que, sí, ya sé que lo dijiste, no, oír, pensar, ¿sí? Ocuparme en hacer aquello que oí, lo oí por algo, siente mi esposa, mi esposo esto, debo ocuparme en, ¿sí? Que esta compañía sea de afirmarnos, de apoyarnos, no de dividirnos, ¿sí? Pero cuidado que esta compañía de afirmar no es que afirmo la comodidad, muchas veces afirmamos la comodidad. No voy a mencionar, pero ahí escuchando un matrimonio que lo he vuelto loco este tiempo con el tema del café. Deja de prepararle el café. No voy a decir más. Pues es que precisamente el acompañar y afirmar la comunicación no implica en ese tipo de atención permanente y de comodidad, sino es todo lo opuesto, es afirmarnos en decir, bueno, yo siempre recibí esta atención, es tiempo de empezarla a dar, de que la otra persona se sienta acompañada y que se afirme esta relación de atención mutua, el tiempo de
comunicación no solamente de sentarnos a hablar de los problemas, sino de sentarnos a compartir cosas que antes no nos eran permitidas compartir por la dinámica laboral y que ahora tenemos más tiempo, porque aun cuando quizás te toque trabajar, los horarios están restringidos, hay limitaciones, por lo tanto, sí, debes entender que la construcción y la consolidación de la comunicación y del matrimonio es con sabiduría y prudencia. Por lo tanto, tu esposa no es tu sierva, no es la empleada doméstica, ni tampoco vos sos el rey al que se tiene que atender, sino que somos una unidad de carácter integral. Dice la Biblia bien claro, ya no son más dos, son uno, una compañía que se afirma, ¿sí? Que se afirma y que en el caminar juntos caminan aprendiendo. Y esto es de vital importancia en la comunicación. No sabemos todo. Cuidado cuando decís, yo ya la conozco, yo ya lo conozco. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, ¿sí? Vamos cambiando. Pero no solamente vamos cambiando el aspecto, no solamente se nos cae el pelo, se nos ensancha el cuerpo, nos aparecen arrugas y otras tantas cosas más. No. Vamos cambiando en nuestro interior, en nuestra manera de ver las cosas. Hoy no ves las cosas de la misma manera que hace un año, que hace 5, que hace 10 años atrás. No piensas lo mismo. Y por más que te hayas acompañado en este proceso de matrimonio, no quiere decir que conocemos cómo va a reaccionar el otro ante una nueva crisis. Y lo que tristemente muchas veces nosotros hacemos, en los cuales me incluyo, es que prevenimos que la otra persona caiga en crisis. Y nos olvidamos que somos una compañía que afirma y que en el caminar aprendemos. Y cuando yo prevengo y estoy intentando atender a la otra persona para que esto nuevo que aparece de acuerdo a mi punto de vista no genere una crisis en la persona, no estoy aprendiendo nada. No estoy aprendiendo. Estoy haciendo prevención de algo que no sé que puede suceder, pero yo creo y pretendo saberlo y conocerlo de antemano. Acompañémonos, aprendamos juntos, que en este proceso de maduración, no solo que sea una maduración espiritual, pero también una maduración del alma, de mi relación conmigo mismo y mi relación con mi contexto, pero también acompañemos el proceso de maduración del cuerpo, porque en el cuerpo van pasando cosas y esas cosas deben ser atendidas. Nosotros en una etapa pensamos dentro del matrimonio que el cuerpo es para satisfacernos, ¿sí? Para las relaciones sexuales fundamentalmente, pero resulta que este cuerpo se va desgastando. Pero dice la Biblia, el hombre interior se renueva, sí, somos seres integrales. Pero ¿qué sucede en el cuerpo de tu esposa, en el cuerpo de tu esposo? ¿Qué está sucediendo? Debemos caminar y aprender, debemos observar, como hablábamos en la comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva no es solamente la observación para poder hablar, sino para acompañarnos, que la compañía afirme y que sea un caminar aprendiendo, ¿sí? Poder leer, conocer, ¿sí? Que hay cosas que pasan en el cuerpo de una mujer fundamentalmente, donde las hormonas trabajan de una manera muy distinta de que nosotros los hombres, pero también ocuparnos de nosotros los hombres, porque las hormonas también producen cosas que afectan nuestra sexualidad. Y es ahí donde nosotros debemos mirarnos de manera integral, ¿sí? Debemos oír, debemos observar, debemos ocuparnos para una comunicación asertiva, para una compañía que se afirma mutuamente, pero debemos hacerlo también para caminar aprendiendo uno del otro, de manera integral, aprendiendo de las cosas que pasan en el cuerpo, de las cosas que pasan en el alma, sanándolas, porque la mejor manera de sanarlas es hablarlas, pero también en ese oír y observar y ocuparse es entender que vos no tenés las respuestas a todo y muchas veces necesitamos buscar ayuda profesional. Y no es malo que un cristiano, un hijo de Dios,
busque ayuda en un psicólogo, que busque ayuda en un psiquiatra, porque eso es ocuparnos, es oír, ocuparnos, y ocuparnos en aquello que es necesario para la comunicación. Eso es sabiduría, eso es prudencia, eso es prevenir lo que viene. Y cuidado que cuando no prevenís lo que viene, vienen crisis en la comunicación, en el matrimonio, que se despiertan no solamente en este momento, sino que se pueden despertar a futuros. Crisis que afectan el espíritu, crisis que afectan el alma o crisis que afectan el cuerpo. Pero a veces una crisis del espíritu también afecta el cuerpo y en consecuencia el alma. Una crisis del alma afecta el cuerpo y también el espíritu. Por eso debemos ser sabios, por eso debemos ser prudentes, porque si no, no vamos a construir, no vamos a consolidar. Simplemente van a pasar los años y en ese paso de los años, nosotros vamos a creer que hemos construido, que hemos consolidado, pero simplemente hemos dejado que las cosas pasen alrededor nuestro, que los años se acumulen. Y cuando llegue el tiempo, aquello que se habla del síndrome del nido vacío, de un montón de cosas, de la crisis en la pareja, cuando los hijos ya se van y hacen su vida, te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque no actuaste con sabiduría, porque no actuaste con prudencia, porque en consecuencia no construiste tu matrimonio ni lo consolidaste. Y esto es de manera integral. No es simplemente sentarse a leer y orar la Biblia juntos todos los días. A veces se puede, a veces no se puede. Sí es importante que lo hagas en individual. No es solamente atenderte vos y calmar tus miedos y acallarlos, sino compartirlos y buscar ayuda. No es solamente cuidar tu cuerpo. No esperes que el otro lo cuide por ti. Sé responsable de tu cuerpo porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y es algo que nos cuesta a los hombres, pero también les cuesta a algunas mujeres. Cuidarse su cuerpo. No puede ser que nos estén recordando que debemos tomar la pastillita, que debemos ir al médico, que debemos prevenir. No puede ser. Debemos construir con sabiduría, consolidar con prudencia. La prudencia es eso, prevenir, en primer lugar yo. Comuniquémonos asertivamente, ¿sí? Oigámonos, no reaccionemos, ocupémonos en aquello que hemos oído, observemos en detalle, ¿sí? Observemos porque muchas veces también nosotros nos comunicamos no solamente a través del habla, sino a través de las acciones, del movernos y demás, nos dicen cómo está la otra persona y ocupémonos, que seamos compañía que afirman, que apoyan, que caminemos juntos aprendiendo el uno del otro, aprendiendo de nosotros mismos, aprendiendo de Dios y de esa manera nuestro matrimonio se va a consolidar. Y el sexo es el resultado de todo esto. Nosotros a veces invertimos las cosas y creemos que el sexo es precisamente aquello que corona y que bueno, que soluciona y deja pasar por alto todas estas cosas. No. Precisamente cuando yo construyo con sabiduría, consolido con prudencia, no hace falta ni hablar de sexo prácticamente, porque la dinámica natural me va llevando a que eso fluya en la relación del matrimonio. Y cuidado, si es ese un problema en tu matrimonio, debe estar incluido en la comunicación, pero inclúyelo con sabiduría, con prudencia. Y cuando hablen, porque lo tienen que hablar, oigan, observen y ocúpense en procurar juntos disfrutar algo maravilloso que Dios creó para que en el matrimonio sea la corona, sea el pleno disfrute integral del cuerpo unido, no solamente del cuerpo, del alma unida, del espíritu unido. A eso el mundo le llama química, pero no es la química del cuerpo la que te lleva al placer pleno en lo sexual, sino es la química integral de Dios en nosotros, cuerpo, alma y espíritu.
Fíjate que dice Pablo, guardado irreprensible. ¿Y qué dice más adelante? Que el matrimonio sea irreprensible. Bienaventurado el lecho sin mancilla. Ocupate en comunicarte asertivamente. Ocupate en ser una compañía que afirma, en caminar aprendiendo juntos, en que juntos construyan un matrimonio, un hogar con sabiduría y lo consoliden con prudencia, porque así van a cumplir el propósito de Dios en sus vidas, que es darle la honra a Dios, y en consecuencia aquellos que los vean, sus hijos, sus vecinos, los demás, van a ver en ustedes, van a ver en nosotros un modelo a imitar, aún en medio de las dificultades, un modelo a seguir, y a nosotros la excusa para decirle no somos mejores que nadie, sino simplemente tenemos un modelo, un mentor, ese es Dios, y cuando procuramos agradarle a Él y tomando su consejo y poniéndolo en práctica, podemos salir adelante en medio de cualquiera sea la situación. Que Dios te bendiga y no te olvides, sigue el ejercicio. Yo lo voy a hacer con Roxana y después vamos a compartir una fotito. Proverbios 24:3, una palabra cada uno, ¿sí? Con distinto color. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará. Y no te olvides, construye, consolida, pero con sabiduría y con prudencia. Que tengan una bendecida jornada.